Listo, empezamos. Con todos, vamos de nuevo. Buenas tardes. Bienvenidos a este webinar en el cual estamos compartiendo varias herramientas, varios consejos con expertos que tienen todo el conocimiento y que están dispuestos a poder salir de esta situación en la que estamos enfrentando, ¿no? Y justo tengo el gusto de compartir y vamos a empezar con esta charla con Rodolfo Cabrera. La temática es la vacuna contra la crisis. Pero antes de empezar con Rodolfo, vamos a dar unas pequeñas normas de convivencia, si me ayudan a pasar la diapositiva. Lo que bueno, y vamos a explicarles también quiénes somos y me voy a presentar. Soy Daniela Peralbo, soy una de las cofundadoras de Impacto. Impacto es una empresa que trabaja desde Ecuador y apoya a que agentes de cambio desarrollen empresas que tengan un impacto importante. Nosotros tenemos desde una red de espacios de coworking, tenemos apoyo con aceleración y también trabajamos en consultorías en temas de innovación. Y pues ahora esta situación nos ha desarrollado pues un nuevo modelo que es esta comunidad virtual, una comunidad que está lista para apoyarles y compartir. Entonces, esto es algo que estamos desarrollando y que estos webinars son parte de esta nueva comunidad virtual. Ahora sí, como les comentaba, vamos a la siguiente diapositiva. Quiero comentarles algunas de las reglas que vamos a manejar. Por un lado, esta sesión va a ser grabada, entonces vamos a compartir los detalles de la sesión luego en línea. Por otro lado, les voy a pedir a todos los que están participando en este momento que puedan tener sus micrófonos apagados para que podamos tener una facilidad. Y Rodolfo es el que va a estar constantemente con el micrófono. Todas las preguntas les agradecemos que se las hagan a través del chat. Entonces, solo las preguntas las vamos a recibir por escrito. Y también hay una característica aquí en Zoom que justamente en la parte inferior en la mitad donde dice participantes, si ustedes le dan clic, ahí pueden poner una parte que dice levanta la mano. Cuando están queriendo, si queremos interactuar, pues lo vamos a hacer a través de esa forma. Entonces, eso es un poco de las reglas que tenemos para este webinar. Y sin más, ahora sí me ayudas con la siguiente. Quiero presentarles a Rodolfo Cabrera. Rodolfo, muchísimas gracias por sumarte a esta iniciativa, por sumar tu tiempo y tu conocimiento para apoyar a emprendedores, a personas que están trabajando en sus negocios y que están buscando siempre un apoyo. Entonces, muchísimas gracias nuevamente. Les dejo ahora con Rodolfo Cabrera. Les recuerdo a todos que pueden poner sus micrófonos en mute y con eso comenzamos. Rodolfo, bienvenido. Muchas gracias, Daniela. Me disculpo de antemano que estoy un poco afónico, pero agradezco primero la confianza que siempre me otorgas y espero pues poder aportar algo de luz en estos momentos difíciles que estamos viviendo. Quiero ser ante todo pragmático porque lo que todo ser humano en este momento necesita es saber qué es lo que qué es lo que está sucediendo, 2, qué debo hacer y 3, cómo debo hacerlo. Entonces, vamos a ir por un proceso. Yo hago manejo de crisis, entonces quiero primero hablar sobre ciertas preguntas frecuentes sobre lo que es una crisis. Y las crisis no están para entenderse. ¿Puedes quitar la diapositiva esa, por favor? Vamos a la primera, porque todavía no estamos ahí. Ahí. Entonces, yo te aviso cuando... hace un tiempo dicté una conferencia que se llama El misterio del amor. Bueno, esto es el misterio de la vida. La vida es un misterio. La vida es un acertijo envuelto en un enigma dentro de un misterio. ¿Qué quiere decir eso? Que la vida no está, por lo tanto, para ser entendida. La crisis no está para ser entendida, está para ser interpretada. Y si es que comprendemos
este concepto vamos a poder afrontar de mejor manera lo que está sucediendo y lo que se nos viene. Hay un principio natural que sí hay que entender, que es el principio de la evolución. ¿Qué es la evolución? El principio es un principio natural, inalterable, ineludible. Es el proceso de creación, de transformación de una forma simple en una más compleja, más avanzada, más innovada, más perfecta. En términos corporativos, es el proceso de mejora continua o empresariales, muchos de ustedes son emprendedores, y en argot evolutivo es la mejora continua de la especie. Ese principio de la evolución sí está para ser entendido. ¿Qué es la evolución? La evolución es el proceso que ya Darwin planteó como la supervivencia del más apto, es decir, la selección natural a través de la supervivencia del más apto. Las crisis tienen un propósito y el propósito es seleccionar, tamizar. Entonces, la crisis es un tamiz de seres humanos, es un tamiz de empresas, seres humanos, etc. ¿Quién sobrevive? No el más fuerte, no el más rico, no el más inteligente, sino el que antes se adapta. El día de hoy vamos a hablar justamente de eso y quisiera comenzar, por favor, con que cada uno escriba qué quiere lograr de esta reunión. El concepto de vacuna contra la crisis evoca imágenes, es una metáfora, cómo matar a un enemigo antes de que nazca. Entonces, les propongo que comencemos ortodoxamente por el inicio, y el inicio siempre es ¿qué quiero lograr de esta reunión? ¿Qué les intrigó? ¿Qué les atrajo? ¿Qué hace que estén aquí presentes en este momento? Entonces, les doy 15 segundos, por favor, escriban, porque al final en la medida en que siempre hay que tener un norte, ¿qué quieres lograr de esta reunión? Al final les preguntaré en qué medida lograron su objetivo y qué se deban de la reunión. Entonces, si es que quieren ponerlo en chat, nos va a ayudar a Daniela y al grupo de impacto, el equipo de impacto y a mí personalmente, para poder pulir e ir mejorando esta presentación a futuro. Entonces, por favor, escriban qué quieren lograr de esta reunión. Perfecto, entonces vamos a recibir dentro del chat para que por favor comenten qué es lo que ustedes están buscando de este webinar. Les pedimos que lo hagan para con eso nosotros, como mencionó justamente Rodolfo, tener una clara en relación a sus expectativas. Muy bien. Dicho eso, entonces, ahora sí te pido, por favor, Pamela, que pasemos a la siguiente diapositiva. Pamela, ¿podrías pasar a la siguiente diapositiva, por favor? No sé quién está a cargo de las diapositivas. ¿Podrían pasar, por favor, a la siguiente? Sí, parece que estamos con un problema de las diapositivas. Estamos viéndolo, pero ya lo pasamos. Ahí, Ahí perfecto. estamos. Entonces, ¿qué es una crisis? Una crisis tiene dos acepciones, es decir, dos significados. La crisis es una oportunidad podrida por un lado y a la vez, al mismo tiempo, la crisis es una semilla de oportunidad. ¿A qué me refiero con esto? La siguiente diapositiva, por favor. ¿Qué es una oportunidad? Una oportunidad también tiene dos acepciones y la primera acepción es que es una crisis reencarnada y una oportunidad también es una crisis en potencia. De ahí viene el argot, el adagio, el refrán popular que dice toda crisis tiene una oportunidad debajo, oculta. Voy a metaforizar en una historia, es decir, el ser humano, las crisis son una consecuencia, es decir, la crisis es una explosión, y para que haya una explosión tiene que haber un detonante. El coronavirus no es nada más que un detonante. Un detonante es un fósforo que se prende.
el fósforo que se prende, después de un tiempo muere. El problema no es el fósforo, no es el COVID-19, el problema es que se encendió en un polvorín, en un campo regado, repleto de pólvora. Y hay una explosión económica, social, se va a venir, que es la consecuencia de que ese fósforo se haya prendido. Entonces, la explosión es una explosión energética que estaba incubándose durante mucho tiempo. Es decir, la crisis tiene 3 etapas. La gestación, la fecundación, igual que un bebé es fecundado, luego la incubación y luego la explosión. Entonces, esta crisis es un producto terminado, no es materia prima. Es la cosecha, no es la semilla. Es el efecto, no es la causa. La causa, es importante poner el dedo sobre la llaga y ver la causa. La causa del virus es que el sistema inmune del ser humano está muy débil. ¿Por qué está muy débil? Eso no amerita discutir en este momento porque entraríamos en temas políticos, ecológicos, etcétera, etcétera. Lo importante es, primero, comprender que la crisis no es una enfermedad, es un síntoma. La enfermedad es lo importante. Les cuento la historia. El ser humano es, imagínense ustedes, un ser humano que está con hambre, hambre de gloria. Todos ustedes son emprendedores, o la mayoría de ustedes, y quieren éxito, quieren prestigio, quieren dinero, quieren mejorar, y caminan por la vida buscando la gloria, quieren comer gloria. Y pasan por un bosque y justo cuando pasaban por debajo de un árbol de aguacate, un aguacate pequeño, muy pequeñito, les cae en la cabeza. Para ver de dónde cayó, alzo a ver arriba y veo que en la copa del árbol hay muchos aguacates muy, muy grandes. Y digo, bueno, ¿cómo hago para coger esos aguacates? Entonces digo, me gasto mis ahorros, construyo una escalera, subo y cojo los aguacates. Entonces, efectivamente, al cabo de 2 semanas me he pasado construyendo la escalera, me he gastado todos mis ahorros, estoy con más hambre, evidentemente, pero ya estoy cerca de los aguacates. Entonces, cuando comienzo a subir, me acerco a los aguacates y justamente cuando iba a cogerlos, esos aguacates caen. Regreso a ver abajo y alguien que pasaba por ahí se lleva el aguacate. Entonces me bajo y le digo a la vida, ¿por qué a mí? En ese momento recuerdo que hace dos semanas me cayó un aguacate pequeño que lo ignoré por pequeño y digo, no, pues no me queda otra que comerme eso ahora. Le busco, le encuentro, le levanto y está podrido. Entonces, los aguacates que están en la copa del árbol se llaman posibilidades. Los aguacates que me caen en la cabeza, el momento que estoy pasando por ahí, se llaman oportunidades. El aguacate que está podrido se llama problema. Y cuando el aguacate se pudre, queda solamente la pepa. Esa pepa es la crisis, cuando ya no hay nada que aprovecharse. La crisis es una oportunidad podrida, porque yo dejé de aprovecharla, pero a la vez es semilla de un nuevo aguacate. Por eso es que digo, la crisis es una oportunidad podrida, pero también es la semilla de una nueva oportunidad. Al mismo tiempo que la oportunidad es una crisis reencarnada, porque en su otra vida fue Pepa, fue crisis, y también es una crisis de impotencia, que si es que no la aprovecho hoy día, se va nuevamente a podrir. Entonces, dicho eso, hay una imagen que dice, una frase que dice, una imagen vale más que 1000 palabras. Y hay otra frase más bonita todavía que dice, una metáfora vale más que 1000 imágenes. Lo que acabo de plantear es una metáfora, y una metáfora entiende un PhD, un analfabeto, un ateo, un religioso, todos. Entonces, esta metáfora es primero tenemos que comprender qué es una crisis.
si es que yo me tropiezo con un lingote de oro en la calle y me levanto, me sacudo y sigo caminando, es un error. Churchill dijo, hay hombres que se tropiezan con la verdad en la vida, se levantan, se sacuden y siguen caminando. Entonces, la crisis no es una piedra, la crisis es un lingote de oro, es una oportunidad, pero solamente para aquellos que elijan verla como oportunidad. Entonces, lo primero que quiero hacer es que el ser humano siempre tiene el libre albedrío, que es el poder elegir su respuesta a un estímulo. ¿Cuál es la respuesta? Los católicos dicen pensamiento, palabra, obra, omisión. Los éxitos y los fracasos se dan de pensamiento, palabra, obra y omisión. No es propiedad privada de los católicos. De hecho, yo no soy ni religioso. Así se dan las cosas, de pensamiento, palabra, obra, omisión. Entonces, si yo elijo un pensamiento, ya elegí la palabra, la obra, la omisión y el resultado. Entonces, lo importante en tiempos de crisis o de oportunidad es elegir los pensamientos. El ser humano tiene ese poder, el libre albedrío, el poder elegir sus pensamientos ante una situación, llámese crisis u oportunidad. ¿Qué es un pensamiento? Porque alguien dirá, ok, yo voy a elegir mi pensamiento. ¿Qué es el pensamiento? Si tú le abres al pensamiento, vas a ver que tiene dentro dos factores, una pregunta y una respuesta. Y como la respuesta es el fruto, la pregunta es la semilla. Sembramos preguntas y cosechamos respuestas. Entonces, lo más importante en estos momentos es elegir las preguntas que me hago ante esta crisis. El éxito a futuro va a depender de las preguntas que todos nos hagamos en este momento. Y lastimosamente, unos nos vamos a elegir preguntas que nos lleven a un fracaso aún mayor, a una crisis aún mayor, y otros vamos a elegir, espero la mayoría, preguntas que nos lleven a, luego de algún tiempo, recordar esta crisis y decir, bendita crisis, porque eso hizo que me innove y mi triunfo actual, mi éxito actual, lo debo a esa crisis. Entonces, quiero hacer una pausa y les pido que escriban, por favor, qué reflexión les provoca primero este marco conceptual que he planteado y que es la base de lo que vamos a hacer el día de hoy. Entonces, tómense un momentito porque esto les va a servir a ustedes y a todos. El que cada uno verbalice qué reflexión le provoca lo que hasta en este momento hemos conversado. Por favor, si puedes pasar la siguiente diapositiva. Perfecto, y esperamos entonces sus reflexiones en el chat para que nos puedan compartir. Esto es más para beneficio de todos ustedes porque al obligarme, al yo plantear la pregunta y pedirles que verbalicen por escrito, los beneficiados son ustedes mismos porque al poner en palabras lo que estoy sintiendo, lo comprendo mejor. ¿Cuál es el propósito de la crisis? El propósito de la crisis es, como les dije, tiene dos: desechar y fortalecer. Desechar candidatos, desechar la selección natural a través de la supervivencia del más apto. El que no se adapta es desechado. ¿A qué me refiero que es desechado? Que va a sufrir consecuencias muy fuertes luego de la crisis, y fortalecer aquel que elija ver la crisis como una oportunidad. Siguiente, por favor. Esto lo han dicho muchas personas. La verdad no sé a quién adjudicar esta frase. Dice, en tiempos de crisis, mientras el 99%, y cuando se dice 99%, en realidad es así de alto es el porcentaje de personas que se dedican o a llorar o a decir, me dedico este tiempo que el gobierno ha decretado de cuarentena, me dedico a jugar barajas o a jugar ping-pong o a mandar memes para ver cuál es el más gracioso.
mientras que el 1% se dedica a vender pañuelos, a aprovechar de la crisis y al aprovechar, aportar perspectiva, aportar pañuelos, ayudar al prójimo, aunque sea con pañuelos, y saldrá de esta crisis fortalecido. Siguiente, por favor. La crisis viene del verbo krinein, verbo griego, digamos, etimológicamente viene del griego, y quiere decir algo que se quiebra y no vuelve a pegarse, digamos. Lo que se ha quebrado con esta crisis no lo podemos volver a pegar con goma. La crisis ha generado, toda crisis es un quiebre en el status quo. Toda crisis requiere que la critiquemos, que la evaluemos y que lo que estamos haciendo ahora. ¿Qué es una crítica? Evaluarla, diagnosticarla, en base al diagnóstico emitir una receta, una estrategia, que es lo que vamos a hacer, y luego de la estrategia, la receta, el tratamiento. Es decir, lo que vamos a ver ahora, para todos es evidente los síntomas. Lo que no es evidente es la causa. No sabemos todavía cuál es la causa. Tampoco podemos saber cuál es la receta, qué debemos hacer, ni cómo lo debemos hacer, el tratamiento. Entonces, para el final de este webinar, espero que todos salgamos de aquí con perspectiva de qué es una crisis. Primero, cuál es la causa de todo esto que estamos viendo. Dos, cuál es la receta, la pastilla que me debo tomar, sea como individuo, como empresa, como emprendedor, como startup, como gobierno, como médico, abogado, lo que fuere. Entonces, la primera característica de la crisis es que es genérica. La crisis requiere una crítica para poder definir un criterio. Un criterio es dar una lectura correcta, acertada a la crisis. Si es que yo estoy enfermo y no sé si es que tengo sarampión, rubiola o tifoidea, ¿cómo puedo saber qué pastilla tomarme? Lo más importante en este momento es diagnosticar cuál es la causa, porque si nos ponemos a curar síntomas, el síntoma volverá a aparecer más temprano que tarde. Lo importante es trabajar en la causa que está generando estos síntomas. Tres características de la crisis. La crisis es genérica. Es como el viento. Si viene el viento del sur, del norte o de cualquier lado, es viento. El ser humano tiene que aprender a ajustar las velas y a aprovechar el viento. Entonces, yo no puedo estar a merced del viento, yo tengo que aprender a navegar por mares en crisis y voy a llegar a mi destino. Segundo, me parece que nos adelantamos en la diapositiva, por favor. La anterior. No. Quizá la borraste o me parece que es un PDF que has hecho, entonces ahí no se puede ver la anterior. El punto 2, lo que decía es la crisis es ¿Aló? Lo que decía en el punto 2, en la otra diapositiva que veo que está borrada, decía es un problema con levadura. Eso es la crisis. Primero, la característica es genérica. Segundo, es un problema con levadura. Y tercero, la crisis es como el atún, tiene fecha de caducidad. Si es que la crisis es una oportunidad, es la semilla de una oportunidad, por eso es que esta diapositiva, la segunda, es también una oportunidad con levadura. En un lado de la moneda, todo tiene un contrario en la vida. El contrario de cóncavo, convexo, masculino, femenino, guerra, paz, pregunta, respuesta, sinónimo, antónimo, etc. El yang, el yin que hablan los taoístas. ¿Cuál es el contrario de la crisis? Es la oportunidad. Es del otro lado de la moneda. Si la moneda es de $1, entonces, si le veo por un lado la crisis es de $1, la oportunidad que está debajo de esa crisis no puede ser de 90 centavos, ni siquiera de 99. Es decir, por eso es que debajo de una crisis de $1 siempre hay una oportunidad de $1. Entonces, ojalá las crisis, el tamaño de la oportunidad es directamente proporcional al tamaño de la crisis. Y por lo tanto, igual que la crisis tiene fecha de caducidad, las oportunidades también tienen fecha de caducidad, se pudren. Entonces, es
es este el momento en donde tengo que elegir. El ser humano en este momento tiene que tomar una decisión. Es no dos decisiones, una sola decisión. ¿Elijo verle a esto como una crisis o elijo verlo a esto como una oportunidad? ¿Oportunidad de qué? Oportunidad no de pescar a río revuelto y hacer daño al prójimo, sino oportunidad de potenciar mis talentos y ponerlos al servicio de los talentos de mi empresa, de míos personales y ponerlos al servicio de la colectividad. Y como consecuencia de eso, pues cosecharé éxitos económicos y de otra índole. Entonces, siguiente, por favor. No quiero demorarme mucho, esto es una bonita frase, pero no quiero filosofar más allá de lo necesario, porque, siguiente, por favor, lo que quiero es que cada uno nos debemos de esto. Aquí me tomo 2 minutos. En tiempos de crisis es importante graduarse de inteligente y pasar a ser sabio. La diferencia, ¿cuál es la diferencia entre sabiduría y estupidez? La diferencia entre sabiduría y estupidez es que la sabiduría es la inteligencia perfumada de compasión y la estupidez es la inteligencia perfumada de crueldad. Entonces, Gandhi fue muy inteligente y como era compasivo, fue un sabio. Hitler era muy inteligente y como era cruel, fue estúpido. Entonces, la gran mayoría de seres humanos luego de la crisis usa su inteligencia para beneficiarse y perjudicar a alguien más. Entonces van a terminar graduándose de inteligentes y con un título de estupidez, un PhD en estupidez. Pocos, espero que podamos elegir la sabiduría siendo compasivos y poniendo nuestro talento al servicio de la colectividad. En el antiguo Egipto, la mitología egipcia, me remito a esto solo para que vean, la mitología siempre interpreta principios naturales. Entonces, el hombre que ven aquí se llama Tot, que es un dios griego de la sabiduría, que tiene la cabeza de garza, de pájaro. ¿Y por qué se dice que el pájaro era sabio? Porque a lo largo de 5.000 años de antigüedad, la crisis del pájaro, de la garza que come pescados en el Nilo, es el cocodrilo, la crisis para él, el depredador natural. A lo largo de estos 5.000 años de antigüedad ha desarrollado un gusto no solamente por comer pescado, por hacerlo urgente en la vida, sino por hacerlo importante. Entonces, 20% del tiempo, Pareto, el 20% del tiempo se dedica a adentrarse en las hierbas del Nilo y a buscar huevos de cocodrilo en los nidos. Y se los come y regresa al río a comer pescado, que es lo urgente y lo sabroso. Entonces, sabiduría no es nada más que matar a un enemigo antes de que nazca. Y eso es lo que no hemos hecho los seres humanos, o la gran mayoría de seres humanos, y por eso estamos con este enemigo que nos está en este momento queriendo devorar, porque no le hemos matado antes de que nazca. Siguiente, por favor. La vida es como Wall Street, es como, esta es la última diapositiva en donde me abstraigo filosóficamente y luego vamos a ir a lo más concreto. La vida es como Wall Street, es decir, tiene momentos altos, momentos bajos, momentos súper altos, momentos súper bajos, estoy contento, deprimido, estoy bien, estoy bajoneado, buenas ventas, malas ventas, éxito, fracaso, como quieran llamarlo. ¿Por qué es que nosotros viajamos los seres humanos como barcos, como veleros sin timón? Para arriba, para abajo, a merced de los vientos. ¿Y por qué no podemos viajar hacia nuestros éxitos, hacia nuestra felicidad de manera más orgánica y más eficiente? Como están los puntos acá, los puntos amarillos a la derecha, que tienen el signo de interrogación. ¿Cuál es el detonante del fracaso? Donde dice némesis al cuadrado, es el fracaso al cuadrado. ¿Cuál es el detonante de los fracasos, de las crisis? El detonante ¿cuál es la causa de los fracasos? Sea un mini fracaso o un maxi fracaso. El detonante está en la parte de arriba. El éxito mal manejado es el detonante del fracaso.
la crisis. Y la crisis porque en lugar de seguir subiendo, comencé a bajar. Entonces, en el punto alto hice algo mal. Ahí es cuando tenía que haberme vacunado contra la crisis y habría continuado subiendo en lugar de comenzar a caer. Y la crisis, el punto bajo, la crisis bien manejada es la detonante del punto alto. Entonces, si sabemos manejar bien esta crisis, vamos a dejar de caer y vamos a subir hacia arriba. Entonces, ¿qué es manejar bien la crisis? Ahora, una estadística, el 99% de los seres humanos manejamos las crisis, donde dice némesis, es en griego esto, las crisis manejamos muy bien. Nos quejamos, lloramos, culpamos a medio mundo, pero salimos adelante luchando y sufriendo. El 1% de los seres humanos manejamos muy mal las crisis. Nos tomamos un frasco de pastillas o nos lanzamos del puente o inversamente proporcional a eso, el 99% de los seres humanos manejamos muy mal los éxitos. Y comenzamos a caer. Y el 1% de seres humanos manejamos bien los éxitos y seguimos subiendo. Entonces, lo que vamos a hacer hoy día, ¿qué tengo que hacer cuando me va bien? Es un momento peligrosísimo, porque es muy fácil dormirse, como se dice, en los laureles. Entonces, hoy día vamos a hacer lo que debíamos haber hecho cuando el petróleo está en 120, ¿no es cierto? Cuando el éxito genera prepotencia. Por eso la crisis tiene tres características tres características subyacentes. La primera es que es diluyente, diluye el ego. La segunda es que es purgante, purga la prepotencia. Y tercera es antiparasitaria, o sea, desparasita de inteligentes. El ser humano necesita más sabios, menos inteligentes. El mundo está pavimentado de inteligentes. No se olviden que fue un inteligente el que inventó la bomba atómica. Entonces, el mundo necesita sabios. ¿Qué vamos a hacer? Lo que debíamos haber hecho en estos puntos donde está el signo de interrogación. Vamos a evaluarnos, diagnosticarnos, a innovarnos básicamente. Vamos a ver qué innovación necesitamos hacer para poder triunfar a futuro. Siguiente, por favor. En conclusión, la crisis bien manejada es la detonante del éxito y el éxito mal manejado es el detonante de la crisis. Toda crisis es un síntoma y la enfermedad es siempre la misma, la comodidad. La comodidad es cuando estamos cómodos, comenzamos a caer. Esto nos obliga, las crisis nos obligan a la fuerza, por las malas, nos obligan a innovarnos. Entonces, la comodidad es la enfermedad y el resto son síntomas. Entonces, el siguiente, por favor. Lo que vamos a hacer hoy día es, vamos a hacer este proceso de innovación personal y es lo mismo copy-paste a la innovación empresarial, pero en la innovación empresarial siempre parte del individuo, de la persona. Entonces, por el momento, no te preocupes, no se preocupen de tu startup, de tu empresa, preocúpate de ti, de tu familia, de ti. Innóvate tú y el resto se dará por consecuencia. Tu empresa va a ser una consecuencia de tu innovación personal. ¿Qué es lo que vamos a ver? Los síntomas. Todos sabemos los síntomas que estamos viviendo en este momento. Luego vamos a diagnosticar la enfermedad, que ya la hemos hecho, es la comodidad que tenía, que hacía que no me innove por las buenas. ¿Cuál es el escenario ideal? Es decir, ¿cuál es mi sueño? ¿Cuáles son los beneficios de acercarme y de trabajar por mis sueños? Y luego viene la estrategia y el plan de acción. Me gustaría que se tomen 30 segundos y siguiente diapositiva, por favor, y que escriban qué reflexión les ha provocado hasta ahora esto adicional que hemos conversado. Perfecto, y si quieren compartirla, también les agradecemos que puedan compartirlo en el chat para nosotros poder revisarlo. Hay varias
puntos que nos han mencionado sobre la crisis que representa. Les agradecemos mucho que hayan compartido eso dentro del chat y ahora también lo que nos invitó Rodolfo. Muy bien, como no tenemos este mismo taller, me disculpo anticipadamente porque sé que estoy yendo un poquito bastante, de hecho bastante rápido. Este mismo taller lo dicté en Indonesia, en Bali, hace unos 4 meses y se demoró 4 días. Entonces, y hoy día lo vamos a hacer en 1 hora. Entonces, es importante estar muy, muy enfocado. Yo voy a hacer preguntas a continuación. Voy a hacer preguntas y les pido que cojan el papel con el lápiz y respondan a las preguntas con lo primero que les venga a la mente. ¿Por qué es el tiempo importante? Porque si es que tenemos mucho tiempo, la mente comienza a divagar y respondan, perdón la metáfora que voy a plantear, vomita lo primero que te salga. Porque eso es tu intuición hablando. Aunque te suene irracional, absurda, ridícula, escribe lo primero que se te venga a la mente. Si es que en lugar de escribir puedes hacer un dibujo, mucho mejor. Entonces, si puedes hacer un mind map, un mapa mental con las respuestas de lo que estoy planteando, te va a ser mucho más potente. Entonces, todos sabemos los síntomas que estamos viviendo en estos momentos, ¿no es cierto? Y que afectan a todas las áreas de nuestra vida. Afecta tu relación de pareja, porque si estás una semana metido, así sea con la persona que más amas, no es fácil por la proxemia que existe, es decir, la cercanía. Si tú juntas las manos a un milímetro, pones la una mano de la otra, sin toparte, vas a notar en 15 segundos que comienza a sentir calor la una mano con la otra. Y si te quedas ahí 2 minutos, la una mano va a sentir rechazo, hasta asco por la otra. Entonces, cuando estamos juntos 24 horas de cada día, no es bueno. Entonces, tenemos que tener nuestros espacios, nuestro tiempo y luego juntarnos nuevamente. Entonces, lo que quiero decir es que esto nos afecta en todas las áreas de nuestra vida. Les voy a hacer preguntas y les sugiero enfáticamente que respondan en este momento. Si no te viene la respuesta, pon lo primero que se te venga a la mente. No digas, sí, bueno, tomo una foto de la pregunta y luego de noche respondo. Ya no va a ser lo mismo. Necesitamos que tu intuición sea la que hable, no tu razón. No, tenemos que apagar el breaker del hemisferio izquierdo del cerebro, de la razón, porque la razón es la que nos ha llevado a donde estamos. La razón, el intelecto, el ego, es el inteligente, es el que nos ha llevado a la crisis que estamos. Entonces, tenemos que escuchar al sabio, y el sabio nos habla a través de la intuición. Y la intuición es irracional, es metafórica, es simbólica. Entonces, escribe lo primero que se te venga, ¿ya? ¿Qué es estrategia? Nuevamente vamos haciendo una síntesis. Hemos visto los síntomas, todos sabemos. Hemos diagnosticado la enfermedad, que es la comodidad en la que estábamos, ¿no es cierto? Estábamos cómodos, ¿por qué? Porque le estábamos tratando a la tierra, a la vida, al vecino, a todo el mundo como a carro arrendado, y esperábamos ¿qué esperábamos? Que no se queje. Entonces, la vida nunca será la misma después de esta crisis. Entonces, ¿qué es sabemos cuál es la enfermedad? Hemos estado por mucho tiempo cómodos, la tierra nos ha aguantado, la vida nos ha aguantado, nos ha tolerado, nos ha soportado todos nuestros caprichos y ahora está de repente revelándose. Entonces, no quiero sonar esotérico, esto no se trata de esoterismo, así es la vida. Entonces, ahora nos toca definir una estrategia. El mejor escenario posible primero, nuestros sueños, a dónde queremos llegar. Esta puede ser esta crisis, de hecho, es una plataforma que nos puede proyectar hacia nuestros sueños de manera cuántica. Aquello que antes de la crisis era o lucía imposible,
hoy de repente se vuelve posible para todos. Entonces, ¿qué es la estrategia? Les cuento una historia rapidito solo para que tomen conciencia de qué es lo que está sucediendo. Y esto que les digo de que lo que antes era, si tus sueños antes te parecían imposibles, pues hoy no solamente siempre han sido posibles, pero te parecían imposibles. Hoy quizá eran improbables antes. El día de hoy, la probabilidad de que llegues a tus sueños se multiplica geométricamente por esta crisis. Y para corroborar esto que les estoy diciendo, que podría decir que estoy una forma de dorar la píldora, no, te quiero poner un ejemplo real. La crisis que vivió el Medio Oriente en el año 2010 lleva el nombre de Primavera Árabe. La Primavera Árabe, para los que no conozcan, es fue una revolución en el mundo árabe que comenzó en el norte de África, en el norte del Sahara, en Tunisia, Libia, Egipto, etc. Y se propagó al Medio Oriente, Siria, Yemen, Saudi, etcétera, etcétera, Jordania, los Emiratos, etcétera. Entonces fue una crisis que tuvo injerencia en todas las aristas, en todas las ramas de la vida. Esa crisis, antes de esa crisis, habían gobiernos dictatoriales que abusaban del pueblo, corruptos. Esto no, no tiene que ver con política. Yo solo estoy poniendo un ejemplo real para que veamos lo que está sucediendo ahora. No quiero ser controversial, simplemente, ¿qué es lo que sucedía? En Tunisia había un gobernante que estaba más de 3 décadas en el poder y era una corrupción como en el resto de países. En Libia era igual. Gaddafi ha estado muchísimos años, varias décadas, y así. El Medio Oriente y el norte de África era un polvorín. Es decir, había mucha pólvora, mucho malestar regado. El 17 de diciembre, esto es real, esta historia no es retórica, es real. El 17 de diciembre del año 2010, un hombre, un joven, con el nombre de Mohamed Bouazizi, que vivía en un pueblo cerca de Túnez, acostumbraba a tener un carrito en donde vendía sus verduras en la plaza todos los días. Va a sonar insignificante esto, pero quiero que vean la importancia del fósforo, del coronavirus, que es solamente un fósforo. Mohamed Bouazizi había pedido 200 dracmas la noche anterior para comprar verduras. Al día siguiente compró verduras y fue a vender en el mercado. Y todos los días llegaban los policías, los municipales, por así decirlo, y le pedían, también vendía helados, le pedían un helado, él les daba el helado y ellos no le pagaban, con el pretexto de que si no nos das el helado o la verdura, te incautamos del carrito porque no tienes permiso para vender verduras en el mercado. Entonces, él tenía mucho miedo. El miedo hacía que le entregue la verdura gratis, con una sonrisa. Estaba tan endeudado que el 17 de diciembre no les entregó la verdura o el helado. Y ellos le dijeron, te incautamos el auto porque no tienes permiso y le llevamos a la gobernación. De hecho, se llevaron el auto, él fue a la gobernación. Esto lo pueden ver en Google, esto no es un invento, no estoy adornando. Fue a la gobernación, pidió que le devuelvan el carro, no le devolvieron y él dijo, si es que no me devuelven, me inmolo, me quemo. No le devolvieron, salió, cogió un galón de gasolina, se regó en la calle frente a la gobernación y se prendió un fósforo. Mohamed Bouazizi murió el 4 de enero del 2011, es decir, 20 días más tarde. El 14 de enero, Ben Ali, el presidente, el tirano que había estado más de 3 décadas, tuvo que salir, como se dice coloquialmente, con el rabo entre las piernas vía Malta a Arabia Saudita. Algo que parecía imposible se logró con ese detonante.
en febrero 14, me parece, pasó lo mismo con Libia y comenzó y terminó en agosto con la muerte de Gaddafi. En marzo fue en Egipto. Egipto terminó votándole a Mubarak y cayó Mubarak. Luego lo mío sucedió en Siria, todavía sigue Bashar al-Assad, pero lo mío sucedió en Siria, Yemen, etc. Eso es la primavera árabe. Entonces, aquello que antes del fósforo era imposible, hoy es posible. Sus sueños son posibles. Entonces, dicho eso, vamos a definir una estrategia para dirigir nuestros recursos como individuos, empresas, etcétera, hacia nuestros sueños. Es decir, la estrategia no es nada más que el arte de dirigir recursos. Y la estrategia es qué pastilla me tengo que tomar, qué tengo que hacer. Todos estamos diciendo, ¿qué hago? ¿Qué hago? Espero a ver qué dice Lenin o ¿qué hago? Bueno, no podemos esperar, tenemos que comenzar a hacer ya, a liderar nuestras propias vidas. La estrategia es del arte de dirigir nuestros recursos. La siguiente, por favor. Entonces les pido que hagan esta, qué pena que les has puesto en PDF, pero bueno, no hay otro. Por favor, olvídense de todo de lo que dice mis estrategias y todo. Solamente hagan, tal vez no puedes ponerle la que te envié, Pamela. Listo, vamos a hacerle, vamos a revisar eso para que podamos cambiarlo y lo podamos ver. Claro, ahorita lo reviso un momento, por favor. ¿Quieres plantear alguna pregunta, Rodolfo, o si tenemos alguna pregunta en este momento en el chat para que podamos irle resolviendo? Ok, voy a simplemente a dar un nombre, no porque le conozcan ni mucho menos, sino simplemente voy a pedir a Alex, por ejemplo, que por favor me diga, prenda el micrófono y me diga qué te llevas hasta este momento de esta reunión. Alex, si puedes activar tu audio. Bueno, Diego. A ver, ahí veamos. Bueno, no importa, creo que continuemos, no hay problema. Si quieres, Entonces vamos a la siguiente diapositiva. A ver, si quieres, yo voy a compartir la pantalla mía mejor y voy a... Perfecto. ¿sí? Entonces, Hagamos eso entonces. es que solo dice que el anfitrión puede compartir. Ahí te vamos a, Sí, ahí te un vamos a momento ya. aceptar para que puedas compartir. Sí, un momento. Ahí debería funcionarte, Rodolfo. Ok, ya, perfecto. Ya. A ver, entonces... Pame para que dejes de compartir tu pantalla y pueda Rodolfo compartir. ok. A ver, no sé si es que está claro ahí. Está muy pequeño, me parece. No sé si es que le ven en grande ahí. ¿Está bien? No se ve el tema de la grabación, está solo hacia un costado. Creo que tienes que ponerle como presentación grande. Rodolfo, yo tengo tu presentación lista en Keynote, por si te ok, parece mejor. a ver, sí. Perfecto. Ponle, por favor. Ok, y esto también para comentarles que estamos adaptándonos a estas nuevas formas de comunicación, de trabajo, entonces estas cosas son parte del proceso de ese aprendizaje, así que les agradecemos su paciencia, pero ahora sí estamos ya con el formato oficial. Tienes que ir, Pamela, tienes que ir, anda abajo, exacto. No, una más. Ok, está bien.
Entonces, lo que les voy a pedir es que en el papel puesto de manera horizontal, dibujen las líneas que aparecen en este momento en la pantalla y escriban esas 4 frases, estas 4 palabras, 5 palabras: mis fortalezas, debilidades, oportunidades, amenazas y estrategia. No se ve, la parte superior no se ve, Pamela. ¿El resto puede ver la parte superior? Dani, ¿puedes No, ver? no. Es mejor si le pones, no le pongas en presentación porque cuando saliste ahí se veía. No le pongas de presentación entonces. Bueno, no. Solo escriban mis fortalezas, mis debilidades, mis oportunidades y mis amenazas, y por favor no tomen en cuenta el resto de palabras que está ahí, porque eso de gana nos adelantamos. Entonces, en donde dice mis fortalezas, sabes que si quieres ponle, en donde dice mis fortalezas, solo eso escriban, por favor. En la parte superior a la izquierda dice mis oportunidades, y a la derecha mis debilidades. Déjale nomás de ahí, por favor. Ahí está bien. En la parte superior, en los 2 cuadrantes superiores a la derecha, en el extremo derecho dice mis amenazas y en el centro dice mis oportunidades. Entonces, la primera pregunta es: ¿cuáles son tus fortalezas como individuo? ¿Cuáles son tus talentos naturales, tus dones, como quieras llamarle, tus fortalezas? Es lo mismo. Tus dones, ¿qué te hace único? Entonces, por favor, escribe a modo bullet point cuáles son tus fortalezas. Alguien puede tener el don de la palabra, otro puede ser, alguien puede decir, mi cualidad es soy simpático, otro puede decir, no, yo. ¿Cuáles son tus fortalezas? ¿Cuáles son tus fortalezas? Aquello que te hace único, aquello que para lo que eres siempre ha sido bueno. 3 fortalezas. Ahora priorízalas. La pregunta es: ¿cuáles de esas fortalezas son de las cuales te sientes más agradecido con la vida y más orgulloso? ¿Cuáles son esas 3 fortalezas de las cuales te sientes más agradecido y orgulloso? Si tú te tendrías que vender, te estás vendiendo. Entonces, si yo vendo Mercedes-Benz, voy a decir, las fortalezas son que es hecho en Alemania, la seguridad, etc. Si vendo iPhones, estas son las fortalezas versus el Android, o si vendo lo que fuere. Entonces, ¿cuáles son tus fortalezas? Aquellas que van a hacer que la gente te compre a ti, como persona, digamos. Ahora vamos, termina por favor. Ahora, ¿cuáles son tus debilidades? ¿Cuáles son tus defectos, por decirlo de alguna manera? Escribe cuáles son aquellas 3 debilidades y priorízalas la más importante de todas, contra las que has luchado toda la vida y que siguen ahí a pesar de que has luchado toda la vida. ¿Cuáles son esas 3 debilidades que te han traído problemas en la vida y contra las que has luchado constantemente? 3. Y priorízalas. ¿Ok? Ahora hago una pausa y les doy perspectiva. Cuando los seres humanos venimos al mundo, venimos cada uno con fortalezas únicas. Tus fortalezas no son diferentes a las de nadie, son únicas. Metaforizo el concepto. Antes de nacer, San Pedro te dice, por favor, ¿sabes qué? Llévate estos talentos, estas fortalezas. Y tú le dices, bueno, ¿y qué hago con esas fortalezas? Y te va a responder: cuando te mueras, tienes que traerme capital más interés. ¿Qué hiciste con tus fortalezas? ¿Construiste o destruiste? Entonces, cuando nacemos, San Pedro no nos da debilidades, es decir, no nos dice, llévate estos talentos, pero también llévate estas debilidades o estos defectos. Nadie tiene defectos, nadie.
Ni tú, ni tu pareja, ni el gobernante, nadie tiene defectos. Lo que se conoce como defectos son fortalezas que estamos utilizando para destruir. Entonces, para hacer una analogía, si yo le pregunto a un gato cuáles son tus fortalezas, me va a decir mis garras y mi agilidad. Y le voy a decir, y le pregunto, ¿con qué coger ratones? Es decir, ¿con qué trabajas para comer? Con mis fortalezas, con mis garras y mi agilidad. Y le pregunto, ¿y con qué dañas las cortinas? ¿Con qué te destruyes la vida? No con tus defectos, con tus talentos. Entonces, ¿con qué nos arruinamos la vida? Con nuestros talentos, con nuestras fortalezas. ¿Cómo hemos llegado acá a la crisis que estamos viviendo? Con nuestros talentos destructivamente utilizados. ¿Y cuál es ese talento del ser humano? Es el libre albedrío, el poder elegir qué hago. ¿Qué hago con la ciencia? La ciencia no es buena ni es mala. La ciencia, gracias a la ciencia, a los inteligentes y científicos, tenemos la penicilina y también ellos fueron los que inventaron la bomba atómica. Entonces, la inteligencia no es buena ni mala. La inteligencia es simplemente como la electricidad, puede servir para prender el foco o para electrocutar a alguien. Entonces, hemos hecho mal uso de nuestros talentos los seres humanos. Ok. Entonces, la siguiente diapositiva, por favor. Ya. Entonces, ahora escriban, estrategia 1, la estrategia de vida que desde hoy en adelante vas a implementar, debemos implementar todos, es es fortalecer mis fortalezas, tus fortalezas para desactivar tus debilidades. Es decir, Maradona, la fortaleza de Maradona era la pierna izquierda, la debilidad de la pierna derecha, futbolísticamente me refiero. Entonces, menos mal, Maradona nunca se ocupó, ni se preocupó, ni sus entrenadores, ni su papá le dijo, Dieguito, aprende a patear con la derecha. Enfócate en tus debilidades. Lo que le dijo es, ¿sabes qué? Tú practica todos los días y vuélvete un mago de la izquierda. Maradona no podía hacer dos cascaritas con la derecha. Era inútil. ¿Y quién se acuerda de eso? Nadie. Entonces, si es que si dedicamos la vida a enfocarnos en eliminar nuestras debilidades, lo que vamos a llegar a ser es alumnos de todo y maestros de nada. De hecho, Maradona inventó, para los que saben de fútbol, no inventó, pero perfeccionó la famosa rabona, ¿no? Esa patada que es con la izquierda, pero para centrar, porque no podía centrar con la derecha. ¿Cuál es la fortaleza física que el ser humano tiene? El sistema inmunológico. ¿Cuál es la debilidad del virus de la gripe, digamos? Todos los que estamos en esta reunión estamos con el virus de la gripe. En algunos puede estar activado y en otros desactivado. Si es que está activado en ti es porque tu sistema inmune, tu fortaleza está débil. Entonces, la estrategia número 1 es cómo voy a fortalecer mi sistema inmunológico para que el virus se desactive. Al virus no le puedes eliminar. Ahorita el COVID-19, mañana será el COVID-20. Lo que se activa es el virus, cualquier virus, pero cuando el sistema inmune está débil. Entonces, la estrategia, la siguiente diapositiva, por favor. Entonces, la pregunta que planteo que ustedes se planteen en este momento, que propongo que se planteen, es respondan, por favor, en 30 segundos, ¿cómo voy a fortalecer mis fortalezas para desactivar mis debilidades? ¿Cómo voy? En el caso de Maradona, diría, ok, voy a practicar más mi pierna izquierda. En el caso del cuerpo físico, digamos, mi estrategia para enfrentar el coronavirus no es solamente comprarme alcohol para lavarme las manos, sino voy a fortalecer mis fortalezas, mi sistema inmune. ¿Cómo vas a fortalecer tu fortaleza como empresa, como startup, como individuo? Entonces, alguien que tiene quizá talento para hablar en público podría decir, voy a coger un curso de oratoria.
Vamos a la siguiente. Las oportunidades y las amenazas, todavía no, perdóname. ¿Cuáles son las amenazas que en este momento están acechándote como individuo o como empresa? Entonces escribe 3 amenazas o una. Entonces digamos que los efectos que esta crisis está causando. Esa es la amenaza principal, es la amenaza económica, yo que sé, de salud, social, que esta crisis está causando. La segunda estrategia, ahora sí, por favor. La siguiente, la segunda estrategia de vida que tengo, no solo de vida, pero como empresa, es descubrir la oportunidad oculta detrás de aquella amenaza. Entonces, la pregunta, siguiente, por favor. La pregunta que hay que responderse es, ¿cómo voy a transformar? ¿Qué oportunidad hay oculta detrás de esta amenaza para mí? ¿Cómo voy a transformar esta amenaza en oportunidad? Entonces, por favor, responde, ¿cómo vas a transformar esta amenaza en oportunidad? Si es que tu respuesta es que no veo la oportunidad, síguete preguntando porque es imposible que exista una amenaza sin una oportunidad subyacente. Como imposible es que exista una amenaza debajo de una oportunidad. El día que te ganes 300 millones de dólares en la lotería, y no es una oportunidad, es una oportunidad y es una amenaza. Si no, es muy fácil, cuestión de ver las estadísticas en Estados Unidos de los que se han ganado muchísimo dinero a los 2 años y medio, el 75% está peor que antes. Entonces, toda oportunidad es una crisis en potencia si no la manejo bien. Y toda crisis o amenaza es una oportunidad en potencia si es que la manejo bien. No se necesita más de 2 dedos de frente para ver las oportunidades. Todo el mundo se abalanza a las oportunidades cuando las ve. Son pocos los que debajo de la amenaza ven oportunidades y esos van a ser los que salgan fortalecidos de esta hecatombe que estamos viviendo. Entonces, responde por favor eso. Y la tercera estrategia es, ahora ya tienes oportunidades que has descubierto debajo de la amenaza. La tercera estrategia es fortalecer mis fortalezas para aprovechar de mis oportunidades. Y la pregunta que hay que responder es, ¿cómo voy a fortalecer mis fortalezas para aprovechar de esas oportunidades que están ocultas debajo de la amenaza? ¿Cómo voy a fortalecer? Entonces, perdón que hable de mí, solo para dar perspectiva. ¿Cuál es mi fortaleza? Bueno, puedo simplificar conceptos abstractos, esotéricos, místicos, científicos en conceptos, en conceptos simples, pedestres, de fácil digestión. Entonces, ¿cómo puedo potenciar? Voy a crear un webinar que diga manejo de crisis y voy a aportar al mundo. Y la reunión que tenemos es consecuencia de la pregunta ¿cómo puedo aportar? ¿Qué se hizo Daniela? ¿Me he hecho yo? Y no, espero que todos nos hagamos. Entonces, dicho eso, responde por favor qué reflexión te provoca todo esto. Si podrías compartirlo en el chat, pues mucho mejor. Antes de jugar un partido de fútbol, tenemos que entrar. ¿Ahí me escuchas? ¿Está muy bajo el sonido? No, está perfecto. Sí, te escuchamos bien. Ok, entonces quizás es del volumen, Diego. Siempre que vamos a jugar un partido de fútbol, el Real Madrid define una estrategia. La última pregunta, María Cristina, la última pregunta es ¿cómo voy a fortalecer mis fortalezas para aprovechar de las oportunidades ocultas debajo de la amenaza? Si me compartes tu
La última pregunta es, ¿cómo voy a fortalecer mis fortalezas para aprovechar de las oportunidades ocultas que he descubierto debajo de la amenaza? Ya tengo una estrategia de vida. Esta estrategia de vida no cambia, la estrategia nunca cambia. Lo que puede cambiar es el plan de acción. La estrategia no cambia nunca para las empresas, para los individuos. Estas son siempre las 3 estrategias. ¿Qué es una estrategia? Una estrategia básicamente es un faro de luz que ilumina el camino. La estrategia es un faro de luz que ilumina el camino. Si tú no tienes una estrategia, un faro de luz, vas a caminar por la vida sin luz, a obscuras, golpeándote, tropezándote, cayéndote, lesionándote. Entonces tu plan de acción va a ser muy ineficiente, porque voy a tener que, no puedo correr, tengo que caminar y me caigo. Entonces la estrategia es la luz, el faro de luz que ilumina tu camino en la vida. Y el plan de acción va a ser mucho más eficiente porque voy a poder correr y llegar a mis objetivos de manera mucho más eficiente sin golpearme. Entonces, la respuesta a estas 3 preguntas te va a dar la estrategia para enfrentar a esta crisis que lleva el título de corona y el apellido de virus, coronavirus. Esta es la estrategia que tenemos que implementar. Ahora vamos a desembocar en la pregunta, Diego, que tienes, deseo saber qué hay del estudio chino de uso de los 2 fármacos para bajar la carga viral. No soy un experto en el tema, entonces quizá no te puedo responder a esa pregunta. Vamos a ir a la siguiente diapositiva. No, esa ya está, la siguiente. Ok. ¿Qué está sucediendo y qué podemos esperar que suceda? ¿Ya? La vida, la palabra liderazgo ahí no cabe, me disculpo. La crisis, la vida es el arte de la provocación. Lo que está sucediendo es la vida, la naturaleza nos está provocando, le está provocando al ser humano. Siempre que hay una pérdida, el ser humano entra en duelo. Se pierde la vida de un ser humano, los deudos entran en duelo. Pierdes el celular, entras en duelo. Pierdes la billetera, entras en duelo. En octubre el pueblo perdió los subsidios, entras en duelo. Pierdes poder dentro de una empresa, entras en duelo. El duelo es una consecuencia de la pérdida. El duelo, entonces el ser humano en este momento, todos estamos en duelo porque sentimos una pérdida de muchas cosas. El duelo tiene 5 etapas, como bien dicen los psicólogos. Siguiente, por favor. Son 5, ponle los 5, por favor. Primero es la negación, el shock. El shock es la negación, en donde dices, no puede ser, se murió fulano de tal. No puede ser, me robaron el celular. No puede ser el coronavirus. No puede, no, ya se... Vuelve, por favor. No puede ser, me quitaron los subsidios en octubre, el presidente. Entro en duelo. La siguiente reacción propia de todos nosotros, del ser humano ante la pérdida, es la ira. La ira contra aquel que te está haciendo perder aquello que tenías. En este caso, quizás los chinos pueden ser, ¿no es cierto? O el ladrón que se robó el celular. Si es que la vida no nos devuelve, de hecho, en octubre la ira hizo que el pueblo quemara la Contraloría. Si es que la vida no me devuelve aquello que he perdido, entonces la siguiente etapa es entro en negociación, a negociar para que me devuelva. Que ojalá el coronavirus termine pronto para volver a lo mismo, que me devuelva mi comodidad. Si es que no me devuelve, que no me va a devolver, entro en depresión. Entonces voy a victimizarme, a jugar el papel de víctima. Y si es que no me devuelve, termino en la aceptación. Y me pongo a trabajar y sigo adelante. Entonces, cuanto antes pasemos de la negación a la aceptación, nos adaptamos más fácilmente ante esta situación y los que antes
lleguen a la aceptación de que el mundo cambió y tengo que tengo que reinventarme, más rápido salgo de esta crisis. La siguiente, por favor. Ahora vamos al plan de acción. El plan de acción, básicamente, tiene 4 principios. La productividad tiene 4 principios. El primer principio es el principio de movimiento, la ley de Newton. El siguiente es el principio de la ley de Parkinson, que es dirección. El tercero es Pareto, que es velocidad. Y el cuarto es una técnica que se llama, continúa, por favor, Pomodoro, que es de enfoque. Entonces, para metaforizar el concepto, les pongo muchas veces en ámbitos de startups, ¿no es cierto? En Google estuvimos ya se te pasó. No, la anterior, por favor. En Google estuvimos con Daniela y gran cantidad de emprendedores son jóvenes o son personas que se enfocan primero en la dirección. ¿Qué es la dirección? Es apenas sepa qué hacer, apenas sepa a dónde voy, ya se te fue de nuevo. Estás aplastando una vez. Entonces, cuando nos ponemos un startup, un proyecto, cualquier proyecto que tengamos, y en este momento, ¿qué hago con respecto a la crisis? Podemos equivocarnos y priorizar la dirección antes que el movimiento. Entonces, ahí es cuando escuchamos decir, un clic más, por favor. Ahí es cuando escuchamos decir, apenas sepa la dirección, me muevo. Y ese es el error. En este momento hay que moverse. ¿Por qué no me muevo? Porque no tengo un tiburón detrás que me está persiguiendo. Entonces estoy cómodo. La comodidad hace que priorice la dirección al movimiento. Entonces muchas veces me he topado con emprendedores y hablo de los emprendedores porque en este momento tenemos que emprender, hacer algo al respecto. No puedo esperar a ver qué dice el presidente o qué va a pasar para ver hacia dónde voy. Tengo que ya moverme. Y no tengo que definir primero la dirección a dónde voy. Si me pongo un negocio A o negocio B, o cualquier cosa que no puedo esperar, tengo que moverme, no puedo esperar direccionamiento de nadie. La segunda ley es la ley de Parkinson, que es dirección. Les pongo este ejemplo. Estás en el mar, no sabes a cuál isla nadar, si a la isla de la izquierda, derecha o la del centro, y tú dices, apenas sepa a dónde voy, entonces comienzo a nadar. Si no nado es porque no tengo un tiburón detrás. El día que tenemos un tiburón detrás, en este caso es la crisis, tengo que salir, tengo que nadar. Luego de eso viene la dirección y me acerco a la isla más cercana. Después de eso viene la velocidad y después el enfoque. Si es que tú tienes un niño de 3 años y te dice quiero aprender a montar triciclo y tú le compras un triciclo y le dices, ¿qué le dices que haga primero? Lo primero que le vas a decir es súbete y pedalea, muévete. ¿Qué le dirías al niño si él te responde? Es que primero tengo que saber a dónde voy. Pero si todavía no sabes manejar el volante, la dirección, solo súbete y muévete. Luego de eso, con inercia, con viada, vas a poder direccionar el volante del triciclo. La dirección viene después del movimiento. Luego de eso aprende a acelerar y frenar, velocidad, que es eficiencia. La dirección es efectividad, velocidad es eficiencia. Y luego el enfoque. Si estoy yendo muy rápido, tengo que aprender a enfocarme porque me puedo lastimar. Entonces, en este momento es momento de movimiento, de que hagamos algo. Y lastimosamente la gran mayoría de personas en este momento no se están moviendo, están esperando ver dirección, a ver qué pasa con el virus, qué dice el gobierno para moverme.
hay que moverse. Es momento no de esperar a ver a qué hora se termina esto, sino de moverse. Entonces, para moverme ya tengo una estrategia, que es fortalecer mis fortalezas para que se debiliten mis debilidades, para que se desactiven mis debilidades, encontrar oportunidades debajo de la crisis, de la amenaza, y luego potenciar, explotar, sacar brillo a mis fortalezas, fortalecer mis fortalezas y olvidarme de mis debilidades. Entonces, nunca más critiques las debilidades de tus hijos, solamente si tú eres el primero en resaltar, en hacer brillar los talentos de tu pareja, de tus hijos, vas a ver cómo los defectos, entre comillas, se desactivan. Entonces, como consecuencia de las estrategias que hemos definido, de las 3 preguntas anteriores, ¿qué vas a hacer? Entonces, en este momento no nos interesa a dónde vas a ir, la dirección, ni a la velocidad que vas a ir, sino qué vas a hacer como consecuencia de esta estrategia. Y esa acción no me refiero a si voy a planificar, eso no es acción. Si voy a echarle cabeza, eso no es acción. Acción es mandar un WhatsApp, un mail, una llamada, inscribirme en un curso, es acción. Entonces, por favor, responde a esta pregunta. ¿Qué vas a hacer para fortalecer tu fortaleza y aprovechar de esta oportunidad? Y una acción nuevamente no es, sí, voy a analizar esta noche para ver qué hago, no. Es qué voy a hacer. Y la acción más simple es un WhatsApp. Es una acción, es un ladrillo pequeño que tengo que poner. Es una ridiculez. Y porque a veces le vemos tan pequeño como mandar un WhatsApp, digo, bueno, mando mañana el WhatsApp. No, manda en este momento. Genera inercia. Con eso, tómate 15 segundos, responde qué vas a hacer. ¿Qué vas a hacer? Y con eso vamos concluyendo. La siguiente diapositiva, por favor. Esta crisis lo que nos está diciendo es este concepto del wabi-sabi, que es un concepto japonés de la belleza de la imperfección, de lo impermanente y de lo incompleto. La etapa siguiente que va a vivir la humanidad es una etapa en donde tenemos que aprender a apreciar, a disfrutar de la belleza de la imperfección, porque todo es imperfecto. De lo impermanente, porque nada es permanente. No, ya se te fue. No. El wabi-sabi es un concepto de la estética japonesa que es antagónico, está en las antípodas de la estética tradicional grecorromana, de la belleza, ¿no? De la Venus de Milo, etc. Es antagónica. Es aprender a ver belleza en la imperfección, en lo impermanente. Y le estás topando quizá. Discúlpame, Rodolfo, lo que pasa es que cuando pongo play, inmediatamente se va la otra automático. Ese es el problema, mil disculpas. Ujú. No te preocupes, está bien. Ponle el anterior, por favor. Ya, si quieres, déjala ahí. Entonces, las preguntas que sugiero luego de tomar la acción que se hagan es, ¿cómo puede ser mi vida más asimétrica de ahora en adelante, menos simétrica, más áspera, menos lisa, más sencilla, menos difícil, más ingenua, menos maliciosa, más natural, menos artificial, más modesta, menos ostentosa, más simple, menos complicada, más auténtica, menos falsa? Son preguntas muy potentes y muy difíciles, no son fáciles de digerir, pero plantéate en familia, como empresa, y vas a ver que
de esta crisis va a salir mucho más aerodinámico, mucho más simplicity is the ultimate sophistication, dijo Da Vinci, ¿no es cierto? Lo más sofisticado que existe es la simplicidad. Entonces, con eso dicho, vamos, termino con una frase que es de la siguiente diapositiva, por favor. Si quieres ponle play, porque ahí sí. En la vida solo existen dos tipos de seres humanos, los pantanos y los ríos. El pantano tiene mucha agua y el sueño del pantano es llegar con sus aguas al mar. Ese es su sueño. Cada uno tenemos nuestro sueño. El pantano tiene visión de vida. Quiere llegar a una bahía blanca de arena suave y palmeras y hamacas y felicidad. Pero no tiene misión, no tiene propósito en la vida. Y por eso es que no llega. El río, le preguntas cuál es tu visión y te dice, quiero llegar a una bahía de arena blanca con hamacas, palmeras y cócteles. ¿Y cuál es tu misión? Mi misión es regar campos sedientos de mis aguas. Entonces, la diferencia entre el río y el pantano es que el río tiene visión, tiene objetivos, tiene sueños personales, pero también tiene un propósito ulterior que es aportar con sus aguas al mundo. Y el pantano tiene visión, pero no tiene misión. Es un egoísta y por eso todo pantano es lóbrego, triste, deprimido. Los consultorios de los psicólogos están repletos de pantanos. No hay un río, porque el río no tiene tiempo de deprimirse. Está ocupadísimo, mientras que el pantano está preocupado del pasado y postocupado del futuro, es decir, con depresión del pasado y ansiedad del futuro. El río no tiene tiempo de preocuparse, está ocupado y regando campos sedientos de sus aguas. Y todo río llega al mar, y mientras da más da, más crece. Entonces, la pregunta es, la crisis no nos está diciendo, cambia, porque todo el mundo lo que se está preguntando en esta crisis es, ¿qué hago? No hay nada que hacer. ¿Cuál es la diferencia entre un problema y una crisis? Que cuando tú ves un problema y tú dices, ya a este le voy a dar con el bate de béisbol, eso es un problema, porque tienes una solución. Cuando el problema es de tal tamaño que tu respuesta a la pregunta ¿qué hago? Es no sé qué hacer, eso es una crisis. Cuando tú dices ya no sé qué hacer, eso es una crisis. Y la crisis es mensajera. La crisis no te está diciendo cambia tu forma de hacer. Lo que te está diciendo es cambia tu forma de ser. Tengo que dejar de ser pantano y ser río. Tengo que dejar de quejarme como víctima y pedirle a la vida, y tengo que comenzar a agradecer y dar. Para los que estén interesados pueden ver una conferencia que dicté justamente en Egipto hace unos años, se llama El Antídoto del Miedo, está en YouTube. Entonces, esta es mi propuesta y con esto concluyo. Seamos ríos, señores. Atrás, por favor. Si eres cauce y yo soy agua, al vecino, ¿no? Somos río porque el agua sin un cauce se empantana y porque el cauce sin el agua está vacío. Seamos río. Con eso concluyo, les agradezco y abro el foro para preguntas, que no sé qué tiempo tenemos, pero con mucho gusto. Sí, muchísimas gracias, Rodolfo. Estamos un poquito complicados con el tiempo para preguntas, en realidad, pero vamos a aceptar una pregunta, si lo tengo ahora. Les propongo lo siguiente, si es que ustedes tienen Instagram, mi cuenta de Instagram es Cabrera Rodolfo, y ustedes van a poder ver ahí algunas entrevistas, algunas cosas en las que hablo de estos temas, y les invito a que ahonden, profundicen un poquito en estos conceptos ahí. El que quiera mayor información, el que quiera perspectiva, con muchísimo gusto me manda un mensaje a mi celular. Si quieres, mi celular les comparto, es el 0999-736-888. Solo me mandas un mensaje con tu nombre y te puedo compartir esta conferencia que fue un TED Talk en Egipto, y otra
y algunos otros temas que tienen que ver con esto mismo, y también te voy a compartir algunas de las diapositivas que el día de hoy tuvimos. Buenísimo, Rodolfo. Muchísimas gracias de verdad por tu tiempo. En este caso, aquí como ya les comentó, les vamos a poner los datos acá en el chat de Rodolfo para que le puedan escribir. Y quiero para terminar presentarles a Carolina Brito. Ella les va a compartir una nueva iniciativa que justamente estamos lanzando desde Impacto el día de hoy. Así que les dejo con Caro y Pame, si nos puedes poner las diapositivas finales, nos ayudas con eso. Solo voy a repetir mi número, es 0999-736-888. Y el Instagram es @CabreraRodolfo. Les agradezco mucho, un abrazo para todos. Nuevamente por tu tiempo y tu disposición para apoyarnos. Sabemos que estas palabras que nos estás compartiendo van a servir mucho a tanto a los que estamos ahora en este momento en vivo como a aquellos que van a seguir viendo este video a través de las redes sociales. Gracias nuevamente, Rodolfo. Y Caro, te dejo a ti para que nos cuentes un poquito de esta nueva iniciativa que nace desde Impacto, que la lanzamos el día de hoy. Buenísimo, Dani, muchísimas gracias. Daniela Peralbo y Rodolfo Cabrera. Rodolfo, creo que para mí eres muy inspirador y creo que para toda nuestra comunidad. Entonces, bueno, contarles un poquito que básicamente desde Impacto definitivamente somos un río en donde pues nuestra misión es acoger agentes de cambio, y qué mejor manera que hacerlo desde el lanzamiento de nuestra comunidad virtual. Si van a nuestra página web www.impacto.net, pueden ver en la parte de eventos, comunidad virtual y webinars, todo el contenido que vamos a estar compartiendo con todas las personas de la comunidad de Impacto y las personas que se quieran sumar a esta iniciativa. Vamos a tener webinars todos los días de lunes a viernes de 3 de la tarde a 4. La idea es que tengamos más o menos 40 minutos de webinars, después 20 minutos de preguntas y respuestas, y adicional es súper importante contarles que con esta digamos, esta comunidad virtual podemos generar conexiones en cualquier parte del mundo a diferentes personas, emprendimientos, empresas. La idea es apoyar a todos los emprendedores, y creo que no solo emprendedores, sino agentes de cambio con esta iniciativa. También vamos a tener como que una tarde de canjes o trueque donde podemos como hacer diferentes alianzas con otras personas y aprovechar pues todas las herramientas digitales que tenemos para generar una comunidad mucho más robusta, mucho más grande y más escalable. Entonces, básicamente me quedo con una frase que dijo Rodolfo: fortalecer mis fortalezas, y qué mejor momento para hacerlo vía virtual. Quiero invitarles el día de mañana, tenemos un webinar a esta misma hora de 3 de la tarde, bueno, esto se extendió un poquito, pero vamos a tener resiliencia emocional y corporal con Margarita Pareja. Ella es otra de nuestras mentoras súper top que tenemos en Impacto. Entonces básicamente tenemos la invitación para que formen parte de esta comunidad. Tenemos dos tipos de membresías, una básica que es totalmente gratis, con todos los beneficios de los webinars y poder tener preguntas y respuestas momentáneas como el que acaban de tener el día de hoy. Y tenemos un poco más completa, que le llamamos membresía premium virtual, en donde van a poder tener acceso a las comunidades, un chat interno, podamos tener como estos momentos de trueque o canje, también acceso directo a toda la programación que vamos a tener desde los webinars, grabaciones exactas y súper rápidas de toda nuestra información, y mentorías personalizadas, que creo que eso es como lo más importante y lo que tal vez necesitamos en estos momentos. Entonces, los invito a reinventarse, los invito a fortalecer sus fortalezas, como bien lo dijo Rodolfo, y a hacer ríos. Y súper importantísimo que sepan que desde Impacto estamos apoyando a nuestra comunidad y en estos momentos con temas virtuales. Entonces, les mando un gran abrazo. Los esperamos mañana de 3 a 4
Si quieren ver igual nuestro contenido en Instagram o en nuestra página web www.impacto.net. Que tengan una feliz tarde y muchísimas gracias por participar. Caro, me sumo un segundito nada más antes del cierre. Les acabamos de compartir en el chat en este momento una encuesta para que por favor nos ayuden llenando. Es súper rápida. Para nosotros es muy importante saber cómo podemos mejorar constantemente, así que les agradecemos que se den un tiempito dándole un clic a esta encuesta que les estamos compartiendo desde el chat. Eso nos ayuda a ser mejores cada día y a preparar lo que realmente a ustedes les está generando valor. Así que con eso les agradecemos nuevamente y nos vemos el día de mañana. Seguro que sí, chicos. Muchísimas gracias. Chao, chao. Gracias.